¿Debería invertir parte de mi dinero y tiempo en ir a un psicoterapeuta o realmente eso ya está en el olvido, es cosa del pasado, no va a tener impacto en mi vida? O si voy a online, voy presencial y tantas dudas que pueden surgir acerca de este tema. Hola, soy Mary Jen. Ya he ido a 3 diferentes psicoterapeutas en mi vida, uno cuando tenía 15 años y los otros a partir de los 28. Y quiero comentarte como toda mi experiencia al respecto y ojalá que te sirva, porque siento que he tenido muy diferentes. He tenido de mujer, hombres, eh, solamente online, presencial, no sé, qué más dudas tendrán al respecto. Voy a ir hablando de las más comunes que me han ido haciendo todos mis amigos y espero que les sirva. ¿Cuándo es ese momento que uno decide ir al psicoterapeuta? En mi caso, fue cuando era adolescente, era cuando estaba comenzando a cortarme la piel. Entonces yo dije ahí como que en eso de buscar adultos no tenía, y por suerte la universidad tenía como seguro médico y entre esos seguros médicos vi que tenía psicólogo. Entonces esa fue mi primera experiencia con un psicólogo. Yo solita fui y lo busqué. Personalmente, la primera vez que visité a un psicoterapeuta fue cuando estaba comenzando a lastimarme el cuerpo. En esas épocas, cuando yo tenía como 15 años, no había todo esto de las redes sociales y no teníamos tantos nombres o tantos conocimientos acerca de lo que nos pasaba en la mente. Entonces yo no sabía que era ansiedad, no sabía que era depresión, nunca me había asociado a mí con ese tipo de personas, pero ahora lo veo en retrospectiva y sí era como un montón de esas cosas. Entonces, obviamente anda al psicoterapeuta si es que ya te estás poniendo en daño a ti físicamente. Y la segunda vez, aunque ahora, justo ahora que lo estoy hablando, me doy cuenta de que igual tuvo sentido, ya cuando fui como a los 26, 27 años, porque, güey, fue en el video que hablaba de las infidelidades y porque fui infiel y cómo se la engañé a mi novio y fue, es que fue horrible, chicos, fue horrible porque fue con el que en esa época era mi mejor amigo y estaba casado, o sea, de la peor manera no pude. Yo creo que uno tiene como, bueno, yo en mi caso tengo como un botón de autodestrucción de vez en cuando que me saboteo demasiado. Entonces ese saboteamiento implicó alcohol. Yo no era de las que bebía tanto, pero en esa pequeña época de mi vida sí, implicó así romper reglas y yo sentía que no podía cambiar. Por eso fue la segunda vez. O sea, siento que muchas veces hay como en nuestra vida un bloqueo tan grande que sentís que no lo puedes cambiar, como que te chocas todo el tiempo con una pared y no importa qué tanto lo trates o digas a vos misma, te pongas reglas internas a vos misma y si no cambias, entonces ahí es otro momento clave para ir al terapeuta. Y ya mi tercera vez fue como mucho más gentil, pero ya no hubo tanto drama, gracias a Dios. Pero fue como este sentirme frustrada como en mi trabajo y sentir que no podía salirme de ahí, sentir que no habían cosas mucho más grandes en mi vida que, a pesar de ya haber hecho previamente un montón de trabajo en muchos aspectos, no podía en el día a día como tener acciones grandes al respecto. Y a eso entró ya mi última terapeuta. Entonces, para mí los terapeutas vienen en nuestra vida para ayudarnos a superar como pruebas que solitos se nos hace, así se ve como un titán enorme con el que no podemos luchar. Ahora, ¿digital o presencial? De los 3 que tuve, una fue 100% digital y la verdad fue en su época de muchísima ayuda. Yo no sentí mucha diferencia entre tenerlo presencial o digital. Como lo que vas es hablar, nos hacen como, con la tercera terapeuta que ya hablaré de ella, hicimos más ejercicios como que hubieran sido muy importantes hacerlo en persona, pero generalmente, a menos que tu psicoterapeuta tenga especializaciones en cosas así más diferentes y raras como la mía que tenía constelaciones, pero ya he hecho constelaciones digitales. Entonces, si tu deseo grande en la vida es superar cosas y solamente te alcanza porque quizás es más económico, porque quizás te lo han recomendado y es muy lejos y hacerlo digital, metele, dale duro. Yo digo que sí vale la pena, aunque sea digital.
Ahora, ¿realmente vienen a hacer un cambio en tu vida? ¿Realmente vienen y tu vida cambia de un lado a otro cuando estás haciendo terapia? Mi consejo de oro es, ¿realmente vos sos el que estás dispuesto a cambiar tu vida? Eh, yo creo que en las primeras 3 sesiones, por lo menos date con una persona 3 sesiones, siento yo, a menos que ya sea muy horrible, como una amiga me comentó, ay, chisme en medio de todo esto, que el terapeuta que vio en línea, no sé dónde, y fue y tuvo su primera sesión con él, que hubo como cosas que no le terminaron de cuadrar, y ese mismo día el chico, porque era un chico, la agregó a su Instagram, y o sea, fueron demasiadas red flags, y si tenés una situación así, va a la primera que no realmente no cuadra en muchos sentidos, no lo hagas, ¿para qué? Pero si no te enciendes red flags, por lo menos siento yo, en todo en la vida, date unas 3 oportunidades. Y en esas 3 oportunidades, especialmente la primera, yo en la primera llego y así le suelto todos mis bloqueos que yo veo, mis patrones de repetición, toda la verdad. O sea, no vayas a un terapeuta si es que no estás dispuesto al 100% a contar toda tu vida sin importar que la otra persona te vaya a juzgar. Para eso le estás pagando, para alguien que te escuche y no te juzgue. Entonces, ¿qué tan dispuesta estás vos a ser 100% sincera y a decirle, ok, si te dieron ejercicio, sabes que no lo puedo hacer este ejercicio? O sea, ser 100% sincera y no andar con mentiras. O sea, es que hay gente que le miente a su terapeuta para sentirse bien porque tienen esta necesidad de aprobación muy grande. Entonces, eso es lo bonito también de ir a un psicoterapeuta, y siento yo que lo que más te ayuda. Estás charlando vos normal con él, están conversando de la vida, y de ahí en un momento a otro vos mencionás algo así de manera muy normal, que eso me pasó muchísimas veces a mí. Mencionar algo que pasaba en mi familia, que yo hacía todos los días y todo lo demás, de manera muy normal y casual, porque para mí era mi día a día, y de ahí ver cómo ellos así te miran y después te hacen preguntas al respecto, y de ahí vos comenzás así como a reflexionar y verla la vida desde otra perspectiva. Eso es lo interesante de ir ahí, y ya con esos pequeños detalles es que vas cambiando tu vida. Ahora, el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a ir al terapeuta? Mira, sinceramente de los 3 ninguno me dio de alta. He conocido a personas que han dado de alta después de una sesión, ¿saben? O sea, conocí a una mujer acá en Brasil que tuvo un sarpullido horrible en su piel, y ya había ido a todos los médicos, todos los especialistas, habían invertido un montón de dinero en su salud, hasta que alguien le dijo que vaya a un psiquiatra. Entonces esa persona fue al psicólogo, y después de una sesión ya esas expresiones físicas que tenía su cuerpo de mostrarle algo que internamente, psicológicamente no estaba sanando, se sanó. O sea, y después conocí otro chico en un sauna ahí mientras estábamos hablando, que en menos de 5 sesiones ya su terapeuta le dijo, bueno, listo, ya estás. Pero ¿saben qué? Lo mismo que le pasó a ese chico, siento que es algo muy normal que nos pasa. Es como, ¿qué? Ya está, pero yo quiero seguir hablando de esto, quiero, o sea, siempre vas a terminar sacando más temas en tu vida. O sea, como todo en la vida, es como que subís a una montaña y vos pensás que ahí en el pico de esa montaña, cuando llegues ahí ya vas a solucionar el problema, pero llegas ahí y siempre vas a ver una nueva, siempre hay una nueva que escalar. O sea, incluso ahora que ya por todas esas cosas que yo busqué a los terapeutas, siento que ya no son un problema en mi vida. Igual yo ahorita, si tuviera las posibilidades de estar pagando a una persona, le pagaría, porque es como parte de esta salud mental. Y a ver, aquí ya yo en este punto de la vida he hecho, aparte de la psicoterapia normal, como 40 otros tipos de terapia, más holísticas, de diferentes maneras: biodanza, meditación, ceremonia, ayahuasca, psilocibina. Ya voy a ir hablando de todas ellas, ¿ok? Pero ¿cuál es mi perspectiva acerca de la psicoterapia y por qué es la primera que estoy hablando en este canal que quiero hablar de más?
Ya he conocido a muchas personas que se van directo al coaching, que se van directo a como muchas cosas, pero la psicoterapia viene como a ver detalles muy puntuales y muy importantes en tu vida. O sea, siento yo que es como revisar esos cimientos para construir esa nueva versión tuya. Entonces puede ser que ahora ya seas un capo en los negocios y negociando y relacionándote con otras personas o lo que sea que hayas ido a buscar como ahí afuera en ceremonias, en todo lo demás. Puede ser que sí, pero si no has revisado bien tus cimientos, si no has visto tus creencias a través de los ojos de otra persona, porque con un psicoterapeuta tenés más tiempo para ver a detalle cosas en tu vida, para hablar de otras cosas que en una ceremonia de ayahuasca vos no vas a hablar con las personas, vos vas a hacer un trabajo interno, pero realmente después, si no estás trabajado y no has comenzado a semana tras semana ir detrás de un reto a otro y comenzar a cambiar vos internamente, no sé, como que siento que quizás esas otras terapias no vayan a tener un impacto en tu vida. O, a ver, hablando aquí un poquito de, por ejemplo, mi ceremonia de ayahuasca, la primera que yo hice. Yo en esa época había estado como escarbando, pero así un montón en mi vida. Recién había como hablado de temas de abuso, o sea, recién con mi tercer terapeuta hablé de temas de abuso, o sea, así tan abajo lo tenía y tanto no quería, o tanto pensaba, ignoraba el tema, que recién con la tercera hablé del tema. Entonces, recién así, después de mucho, yo soy como, siempre me lo han dicho, soy como una capita de cebolla, que vas conociendo a poco y cada vez más profundo. Entonces, cuando ya iba en la tercera terapia, ya tenía mucha más predisposición para hablar de temas como mucho más duros y realmente como yo misma quitarme máscara, ahí como en ese estado así como de más vulnerabilidad que me encontraba en mi vida emocionalmente. Yo pensé que la ayahuasca iba a venir en mi vida como a mostrarme quizás cosas más oscuras, pero en realidad vino a darme un montón de amor y yo lo que siento fue que ya había hecho todo ese trabajo duro en psicoterapia. Eh, yo me imagino que si no lo hubiera hecho y por ejemplo hubiera tenido una ceremonia de ayahuasca donde venís y ves todo eso, es como que hubiera sido, y me imagino yo, una emoción tan traumante, pero ¿qué hago ahora con todas estas toneladas de información? O sea, ¿cómo la proceso? Quizás me hubiera asustado muchísimo y ya en mi vida real no hubiera tenido como ese pequeño paso a paso para ir accionando. No quiero hacer este video, la verdad, tan largo. Me encantaría que me den como más feedback, me hagan más preguntas para que ya después quizás hacer un live al vivo y comenzar a contarles más a detalle más cosas. Sin embargo, antes de irnos me gustaría hablar de este último detalle. ¿Qué onda con psicoterapia y si vale la pena reemplazarlo con AI? Miren, a menos que sean un genio y realmente sepan cómo hacer una respuesta para que la AI no te la devuelva de una manera complaciente, yo personalmente no pienso que hay que compararlo. Es otra herramienta que nos puede ayudar, efectivamente, ya yo la utilizo de esa manera, sí. Muchos millennials la utilizamos como terapeuta la AI, sí. Pero jamás se va a comparar con alguien que viene y te confronta con temas que le estás contando. Viene y te desafía un poco. Siento que ese es como un factor principal en los terapeutas, que tienen que venir y ver puntos muertos. Y desde mi perspectiva, ese tipo de interacciones, la AI dudo que aún esté a tiempo para suplirla. Entonces, para finalizar, el terapeuta no vino y me cambió la vida, pero fue una herramienta muy importante para que yo aprenda a cambiarla, mi vida desde adentro. Y gracias a ese trabajo interno y de voluntad propia que yo hice con este deseo de mudar las cosas, fue que la terapia tuvo éxito en mí y tanto la recomiendo. Entonces, la pregunta es: ¿qué tanta valentía tenés vos para cambiar a tu vida? Si tenés la valentía y la fuerza de voluntad, siento que muchas terapias, muchas ceremonias, incluso una ceremonia de un día puede venir a hacer ese cambio. Pero si no la tenés, de nada sirve.